Muy buenas noches. El Señor continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan y sintonizan su programa Bastión. Les saluda a su hermano y amigo Félix Enrique de Jesús en esta noche, la cual nos gozamos de estar en otro programa más de Bastión, saludando a cada uno de los hermanos que se va conectando, aquellos que nos sintonizan a través de Radio y TV Justicia. Les saludamos de manera especial a cada hermano, a cada amigo. Saludamos a los exponentes del programa Bastión, a los programadores también de Radio y TV Justicia, que operan también en cada uno de los respectivos programas aquí a través de la emisora. Y les saludamos de forma especial y le damos la bienvenida a su programa Bastión. Sí, que me uno así al saludo que diera nuestro hermano Henry. Y esperamos que en esta noche pueda, como las noches anteriores, también gozarse con el tema que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con cada uno de ustedes. Bueno, y el tema para esta noche, vamos a romper ya, ¿verdad?, con el tema. Y es un tema, ¿verdad?, que dice: unidad no es igual a uniformidad. Y vamos a ir, ¿verdad?, partiendo este bizcocho en estos pedacitos para ver cómo vamos, ¿verdad?, a entrar dentro de este tema. ¿Y por qué traemos este tema? Unidad no es igual a uniformidad. Sabemos que vivimos tiempos donde cada persona, por decirlo así, denominación, ministerio, tienen mucha ¿verdad?, opinión. Hay mucha opinión, tanto en los medios de comunicación, en la calle. Todo el mundo tiene una opinión acerca de algo. Y siempre se trata de ¿verdad?, establecer su opinión como que tiene la verdad. Incluso esto también puede partir de la premisa de una persona que en una ocasión preguntó a Dios: pero si es un solo Dios, ¿por qué hay tanta iglesia, tanta denominación? ¿Verdad? Por ahí es que viene este tema, ¿verdad? Este tema surge de esto que estamos, ¿verdad?, exponiendo en esta noche, de unidad no es igual a uniformidad. Y queremos, ¿verdad?, entrar dentro de este tema. Quizás este tema se ha tocado lo han tocado también otros programadores, lo han tocado otras personas, pero, ¿verdad?, es un tema que siempre está vigente, está presente dentro de la vida social y comunidad cristiana también. Es un tema que siempre nos va a tocar de alguna u otra manera, y sabemos que esta noche no va a ser la excepción. Y sabemos que hay algunas cosas, ¿verdad?, que cualquier parecido con alguna realidad vivida es pura coincidencia, o sencillamente es algo que se repite, ¿verdad? Quizás usted ha tenido ciertas vivencias que se va a identificar con lo que vamos a estar hablando aquí, o quizás va a haber cosas que usted va a decir: no, pero no estoy de acuerdo con esto porque yo encuentro que esto es así, así, así. Pero le vamos ¿verdad?, a mostrar ejemplos también bíblicos de que lo que estamos hablando no solamente está ocurriendo en este tiempo, sino que también estuvo ocurriendo en tiempos bíblicos, y aparece reflejado en la palabra del Señor, ¿verdad?, que es lo que nos guía, es nuestro espejo. Así que vamos a entrar en este tema, ¿verdad?, y introducir este tema. Cuando hablamos de la unidad no es igual a uniformidad, y yo quiero, ¿verdad?, que mi hermano Josué pues aquí comience a definirnos estos términos, a ver, ¿verdad?, por dónde vamos a entrar y cómo vamos a desarrollar esto aquí en esta noche. Es un tema bien interesante, aunque es bien amplio. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Siempre me gusta empezar del punto más básico, de lo que sería entonces la base. Y cuando hablamos de unidad, hablamos de la cualidad de ser uno. Todo aquello que no puede ser dividido sin alterar o destruir su esencia. Explico. Yo no sé quiénes recuerdan cuando estuvieron en la clase de ciencia, más precisamente las clases de física o de química, que a veces hablaban de los elementos que componen a la materia, y decían que la partícula más pequeña de materia es el átomo, porque si tú divides el átomo ya dejó de ser materia, es otra cosa. Si yo quiero buscar la partícula más pequeña de oro, yo me voy a encontrar con un átomo de oro. De ahí, si yo trato de dividir, pues ya dejó de ser oro. Puede ser, obviamente, sin traumas de profundo, protones, electrones y todo lo que compone lo que sería la estructura subatómica. Así que
la unidad me está diciendo a mí que es un componente o algo particular que tiene una esencia. Quédese con esa palabra del asunto de la esencia. Por otro lado, uniformidad es una palabra compuesta, tiene un prefijo y tiene entonces la palabra original. Uni viene de uno y formidad viene de forma, una sola forma. Viendo ya desde el análisis, por así decirlo, lingüístico y obviamente básico, ya nos da a entender de que sí hay similitudes, pero también hay diferencias, porque ya uno se enfoca más en la forma o lo que sería la apariencia, y el otro me habla de la esencia. Y como bien decía nuestro hermano Henry, se habla mucho del asunto de la unidad, porque es que es un tema bien fundamental dentro de la cosmovisión cristiana, al punto que menciona Juan capítulo 17 versículo 20 al 23 lo siguiente: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ya aquí da las claves de por qué esta insistencia de Jesús a hacer esta oración en sus últimas horas aquí en la tierra, y dice que sean uno como tú y yo somos uno. Pero ese uno no está hablando de que sean lo mismo, porque el cristiano entiende de que la deidad es una trinidad y que es un solo Dios, pero en distintas personas. O sea, que reconoce que hay una esencia, pero esa esencia, en el caso de la deidad, tiene varias personas que integran la deidad. Así que cuando Jesús dice que sean uno, no está diciendo que sean igualitos, que tengan la misma forma, que se parezcan en todo. Dice que sean uno como tú y yo somos uno. Hay diferencias entre el Padre y el Hijo, y uno las puede dar a conocer. Lo mismo tiene que hacer alusión al creyente, de que sí hay características o lo esencial es igual, pero siempre van a haber cosas que les diferencian. O sea, no quitamos la importancia del asunto de la unidad, pero sí queremos recalcar el hecho de que unidad no es uniformidad. Bien, entonces, dando ya esa definición, vamos a ver, ¿verdad?, cómo eso se refleja dentro de la iglesia o comunidades de fe, ¿verdad?, como lo queramos llamar, ¿verdad? Sabemos que pertenecemos a comunidad de fe, denominación, existen concilios, existen diferentes estructuras eclesiásticas, pero que le servimos a un mismo Dios, un mismo Señor. Pero hay ciertas variantes, ¿verdad? Pues vemos diferentes tipos de liturgia, diferentes tipos de costumbres, incluso diferentes, por decirlo así, hay gente que también, llevándolo no solamente al área estructural de la iglesia, vamos a llevarlo también al área personal. Tiene también una cuestión de gustos también, ¿verdad? Porque hay gente que se congrega en una congregación, valga la redundancia, donde pues le gusta porque es más alegre y hace énfasis en el gozo del Señor, en la alegría. Pero hay otras personas que les gusta más la parte más litúrgica, más, ¿verdad?, más pasivo, más serio, más solemne, la solemnidad y todo esto, ¿verdad? Y ya sencillamente por eso puede crear cierta desunión en cierto sentido, o cierto desacuerdo, ¿sabes? Cuando son cosas que quizás muchos, como yo pienso que eso no tiene que ser algo de un desacuerdo grande, pero hay gente que lo pone como algo grande. Incluso cuando tú muestras mucho gozo, mucha alegría, hay gente que ya lo empieza a darle un matiz negativo, ¿sabes? No, pues ahí ya lo que hay es una charlatanería. O entonces la otra parte, pues cuando ve algo más solemne, dice, ay, pues eso está como que bien aburrido, ¿sabes? Y empieza, es cuando uno comienza a ver al otro desde un término como despectivo, cuando en realidad se trata ya de, ¿verdad? Lo estoy llevando a la parte personal, ¿verdad? Para que empecemos a identificarnos dentro de este tema que habla de que unidad no es igual a uniformidad.
aunque ambos están haciéndolo para la gloria del Señor. Aquel que está disfrutando del gozo del Señor es porque dice, no, es que Dios me dio gozo, Dios me dio alegría, y alaba al Señor con devoción, con esa efusividad, y sin embargo aquel que lo ve más solemne dice, no, es que mi vida quizás estaba turbulenta y estaba perdido, sin fe y sin esperanza, y ahora Él ha dado paz y está contemplando esa paz. Pero no quiere decir que estas dos posiciones sean contrarias, sean adversas o haya que antagonizar entre ellas. De hecho, me resulta interesante que nosotros como creyentes a veces cometemos el error de atribuirle cierto grado de dogmatismo a nuestros gustos. Decimos y lo tenemos claro que en la viña del Señor hay de todo, pero cuando es hora de expresar ese de todo, pues entonces como que no, tiene que ser todo igualito para que entonces esto sea de Dios. Si no se encaja a mi concepción o mi percepción de las cosas de Dios, pues yo lo miro como que con recelo. Y era como el ejemplo que decía, quizá uno está acostumbrado ciertas corrientes a algo más solemne, algo más tranquilo, algo más metódico, y otros quizá pues algo más espontáneo, más efusivo. O sea, y no es necesario ponerla a competir una cosa con la otra, porque no es ni quién se lleva el protagonismo, ni quién es el verdadero, quién es el falso, porque la Biblia no me habla de estilos o de manifestaciones, porque salen de nosotros. Simplemente Dios va a respetar y pretende que nosotros también lo hagamos, lo que es el asunto personal. O sea, como individuos van a haber cosas que nos van a gustar y nos va a llamar la atención, y nos vamos a asociar a personas que son afines a nosotros. Si por ejemplo yo soy una de las personas que le gusta más lo solemne, pues probablemente me asocia con personas que sean así. Si me gusta más lo efusivo y el júbilo y el brinca y salta y cualquier este tipo de manifestación bien espontánea, bien dramática, pues de igual forma lo voy a hacer. O sea, no voy a asociarme con personas que no comparten lo mío. Pero ahí hago un paréntesis. Una cosa es esa asociación, porque siempre voy a buscar lo que me es afín. Otra cosa es yo decir que mi postura es la correcta y demonizar las demás. Ahí va el problema del asunto de yo venir y confundir unidad con uniformidad, que si no encaja a mis parámetros, pues entonces yo lo rechazo, y no solo lo rechazo en el plano personal, sino que también lo imbuyo como que de doctrina bíblica. Y entonces, no, que si estamos en la iglesia, tienes que comportarte de esta forma. Si vas a levantar las manos, tienes que levantarlas 3 centímetros. Si levantas 4, pecaste. Porque el hermano de allá lo hace y acá no. O sea, y creamos esas diferencias y le atribuimos como que ese grado de importancia a esas diferencias, cuando en realidad deberían ser cosas que enriquezcan la experiencia cristiana. Sí, y a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿por qué están trayendo ese tema? Hermano, en esta misma semana, ¿verdad? De la semana pasada, comencé a ver cómo en la televisión, ¿verdad? En los medios seculares, esto comenzó a ser un espectáculo hasta para el mundo. Cómo reúnen a los cristianos para que ellos mismos, entre ellos, se pongan a pelear, ¿verdad? En programas de televisión, en programas de comentarios y todo eso. Yo dije, wow, mira, ya, ¿verdad? El Señor había puesto en mi corazón este tema también para traerlo, y veo que está latente, está vigente, porque precisamente estaban exponiendo gente de diferentes comunidades de fe a pelear en la televisión para que vamos a ver cómo ellos, qué controversia ellos crean, cuando en realidad nosotros estamos para impartir, ¿verdad? Una palabra de vida, impartir una palabra de esperanza a este mundo que está sumido en tantas situaciones, en tanta violencia, en tanta búsqueda de una paz que el mundo no puede dar, que solamente Jesucristo puede dar. Y todas estas cosas que estamos hablando son cosas que nosotros a veces la idealizamos como lo que es la unidad, pero cuando la vamos a aplicar realmente no estamos dispuestos a ni siquiera a ver al otro, porque con esto tampoco estamos diciendo ahora que usted tiene que aceptar todo, esta comunidad hace esto, pues yo también lo voy a hacer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando, como bien estamos explicando, cuando usted demoniza, ¿sabe? No solamente no lo ve como un estilo más, usted también lo está viendo como que algo que está mal en otra persona, aunque usted no lo practique, y comienza a hacer ese enfoque en
en las otras comunidades de fe con respecto a lo que hacen, con respecto a lo que practican. Y esto tiene que ver muchas veces también con la forma en que nosotros nos fuimos formando, ¿verdad? Cada uno de nosotros quizá viene de un trasfondo, de una iglesia en particular, y cuando comienza a ver ciertas cosas, comenzamos a mirarlo con recelo. Pero espérate, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata lo otro? Y como dije al principio, no quiere decir que nosotros ahora, por ver algo nuevo, tampoco vamos a irnos a todo lo que sea innovación. No podemos caer en extremos. Aquí está el extremo de que cada vez que veo algo nuevo, yo quiero probar de eso, quiero hacer esto porque en esta iglesia lo hacen. No, usted, si Dios lo llamó a servir y ¿verdad?, a estar en un lugar, a ser plantado en una casa, en una comunidad de fe, en una congregación, y ahí donde el Señor lo puso, usted siga la visión de esa casa. No estamos aquí diciendo de que usted entonces se vaya a estar, veo esto y por ver la innovación va a ir detrás de eso. No, solamente queremos que usted tome conciencia de que dentro del cuerpo de Cristo hay una diversidad de manifestaciones, y en la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Que ahí entre en otra palabrita más que no tiene que ser antagónica, sino que en la multiforme gracia de Dios Él utiliza a diferentes personas, pero nosotros, Dios tiene el lugar específico donde Él quiere que nosotros nos movamos, donde Él quiere que nosotros sirvamos. El tema lo estamos trayendo no para que usted se vaya al extremo de decir, pues yo me voy a ver todas esas innovaciones. No, usted siga la voluntad de Dios, busque la dirección del Señor y donde el Señor lo ha plantado y donde el Señor quiere desarrollarlo. Pero también está el otro extremo, donde hay personas que, como bien mencionaste, se quedan con ese recelo y todo lo que ven es como el vampiro a la cruz, como que, ay, ¿qué es eso? Ay, Señor, y no quieren contaminarse, y no quieren de esto por ese miedo a contaminarse, cuando en realidad nosotros, cuando tenemos una posición madura en el Señor, podemos entender de que nosotros podemos ver cómo otros operan sin tener que nosotros emitir un juicio más allá del que el Señor nos da. Y ahora no estoy diciendo, pero ahí está diciendo de no juzgar, no, juzgar con justo juicio. Y una de las cosas que vemos en la palabra de Dios es que este ejemplo que estamos dando también ocurrió en la palabra del Señor. Y es que todos hacemos, ¿verdad? Como estábamos explicando, hay diferentes formas de gobierno eclesiástico, hay diferentes énfasis. Hay unos que enfatizan más el amor, otros enfatizan en el evangelismo, otros enfatizan en el fuego, en las sanidades, en los milagros, otros enfatizan más en el trabajo de llegar a la necesidad de la comunidad, ¿verdad? Y cada una de estas cosas y cada uno de estos énfasis no quiere decir que porque una iglesia enfatice más en uno de estos ámbitos, quiere decir que no sirve porque no enfatiza en esto otro. No enfatizan en el amor, pero enfatizan entonces en los dones, enfatizan en los milagros. No, en la iglesia de Jesucristo, hablando en términos generales, somos un cuerpo. Y hay diferentes comunidades de fe que se van a mover en diferentes ámbitos y van a dar cierto énfasis. Y eso es bonito cuando nosotros podemos verlo, cuando nosotros podemos visualizar, ¿verdad? Todas esas cosas. Pero no todo el mundo, ¿verdad?, se le hace fácil, sino que como bien decía, sutilmente se mete esta cuestión de competencia. Cuando ve a otro que lo está haciendo, pues entonces quiere no, esto no se trata de eso. Se trata de que también está recogiendo y también está trabajando para el reino del Señor. De hecho, yo diría que algo que se le debe añadir al asunto es tener claro que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que ese cuerpo de Cristo va más allá de las iglesias locales, que como iglesias locales vamos a tener ciertas características, como ya mencioné, por ese vínculo de asociación, siempre buscamos gente afín a nosotros, caemos en se negocian ciertas cosas y se establece, por así decirlo, un tipo de adoración, un tipo de culto que es común a todos los que están ahí, pero no es la única forma de rendir culto al Señor. Si tenemos ese concepto claro de que hay cosas que pueden variar y que esa variación no va a hacer que pierda la eficacia espiritual de esa adoración que le rendimos al Señor o el servicio que le damos, o sea, teniendo ese concepto claro, nos evitamos muchas cosas. Y a esto añado de que muchas veces en alas de perseguir la unidad o de perseguir la pureza doctrinal,
pues entonces, como ya hemos dicho, demonizamos lo que no entiendo, lo que me es ajeno a mi entorno, que es diferente, que es nuevo, que es variado. Todo eso queda rechazado y entonces mi argumentación es que eso es herejía, que eso no está en la palabra, que eso no fue lo que me enseñaron. Y está bien común, y dentro de, lamentablemente, nuestro círculo protestante se da esto de que si en el pasado nos enseñaron mal, si lo que vimos fue que todo era blanco y negro y apareció un color azul, pues no, azul es del diablo porque siempre fue blanco y negro. Porque desde chiquito me enseñaron eso. Pero nos dimos a la tarea de pasar bajo lo que establece la palabra nuestros criterios. Porque sí, y vuelvo y recalco, es indiscutible el que se persiga la unidad. Pero no una unidad romántica de que sí vamos a unirnos y a la hora de verdad lo que hacemos es que se pone uno al lado del otro hasta que pase, qué sé yo, la hora o las 2 horas de servicio y cada quien jala para su lado. Bueno, yo quiero testificar sobre eso, porque incluso yo cuando estuve en ¿verdad? No soy tan viejo, pero ya pasé la época de joven, pero en el tiempo de que estaba en la sociedad de jóvenes, recuerdo que un ministerio fue una vez a la iglesia de nosotros y me estuvo bien curioso el testimonio que él dio. Y lo voy a decir por aquí porque no estoy diciendo nombre ni nada, pero mire esta situación que después tú me estaba dando vuelta, ¿verdad? En mi mente en aquel momento como joven. Yo decía, ¿cómo es posible esto? Este hermano, ¿verdad? Tenía un ministerio de música, que hay muchos, ¿verdad? Que cantan, y lo invitaron a un servicio donde vean muchos ministerios de jóvenes. Sin embargo, cuando él estaba testificando de lo que Dios hizo, cómo Dios se glorificó en esa actividad, y él decía que cuando ellos tomaron la parte, pues se movió una unción especial en ese momento y Dios se glorificó. Pero entonces al final reunieron a todos los ministerios y todos estaban en la parte de arriba adorando al Señor con una alabanza, pero allí lo que se movió fue el diablo. Porque comenzaron a hacer ciertas cosas y ciertas actividades allí, y entonces él decía, no, y yo le decía a los míos, quédense aquí orando. O sea que mientras él estaba, pues se movió Dios, pero entonces después se estaba moviendo el enemigo. Y uno dice, pero espérate, ¿cómo es posible? ¿Sabe? Que ahí tú ves que no estamos diciendo, ¿verdad?, que él tenía que decirle a los jóvenes, no, acepten todo, pero llegar a ese otro extremo, ¿sabe?, de antagonizar lo que estaba sucediendo allí y no verlo sencillamente como una expresión de una comunidad de fe, que aunque yo no comparto ciertas cosas que ellos hagan, ¿sabes? No, pero por lo menos nosotros nos mantenemos en lo que somos, en la esencia y en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esa es la parte, ¿verdad?, que luego entendí que esa era la posición madura, ¿verdad? Porque si no, recuerde que como joven, le estoy hablando como joven, que cuando él dijo eso, yo dije, wow, ¿cómo es posible que haya estado en un ambiente de bendición y de momento se tornó en todo lo contrario, ¿verdad? Ahí entendí de que lo que el varón estaba expresando en aquel momento no era algo, aunque pensaba que lo estaba diciendo bien, estaba haciendo una expresión de prejuicio, una expresión, ¿verdad?, de hasta cierto modo de altivez, ¿verdad? Y no estoy diciéndolo con esto de que él lo estaba haciendo adrede, a propósito, porque son cosas que suceden como seres humanos, como creyentes, que vemos unas cosas y como decimos, nos ponemos rápido a la defensiva en ciertas cosas. Pero debemos de tener cuidado, porque ese es el trabajo del enemigo, dividir. Siempre se hace referencia, ¿verdad?, a una frase que dice divide y vencerás. Y yo digo que esa frase, a pesar que lo usaron me parece que fue el imperio griego, los romanos, no recuerdo cuál fue el que lo utilizó. Creo que fue el romano. Pues digo, el enemigo es un experto haciendo eso, en crear división ¿verdad? Y cuando digo vencer, dice la palabra de Dios que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero sí quiere distorsionar lo que es la palabra, lo que es el mensaje de Dios en las vidas, en aquellos que escuchan. ¿Por qué? Porque entonces lo que ven es esta división, estos dimes y diretes, estas peleas que ahora mismo los medios seculares la están tratando de utilizar, ¿verdad?, como excusa o como circo, ¿verdad?, como este tipo de espectáculo. Sin embargo, cuando vemos la palabra del Señor también, ¿verdad? Y como digo, quizás el varón en aquel momento llegó a pensar o entrar en esta parte de prejuicio.
en la palabra de Dios también nos enseña un ejemplo acerca de esto. Cuando vemos el Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 38 al 40, mira qué interesante esto que ocurrió. Porque esto es parte de lo que quizás ocurra en este tiempo. Dice, voy a leer desde el verso 38. Marcos capítulo 9, verso 38. Dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. O sea, en otras palabras, Juan estaba diciendo, lo pusimos en su sitio porque él no está con nosotros. No tenía nuestra forma. Exacto, no anda con nosotros, no es de nuestro corillo, no es de nuestro combo, no es de nuestra denominación, no es de nuestro concilio, ¿verdad? Podemos decir muchas cosas que quizás nosotros nos sintamos identificados, como hoy en día podemos mencionar muchas. No es de sana doctrina, no es del reino, no es, ¿sabe cuántas cosas podemos poner de que no sé, quizás en ese momento? Y Juan hizo eso. Él dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque él no nos seguía. O sea, que él se sintió que estaba haciendo las cosas como era. Lo puse en su sitio. Pero ¿qué le dijo Jesús? Dice el verso 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Yo creo que aquí la palabra de Dios nos da un ejemplo de cuál debe ser nuestra postura, ¿verdad? Como hijos de Dios en este tiempo. Que, ¿verdad? Ese recelo quizás que nosotros podamos tener. Y como dije al principio, estamos trayendo este tema no para que nosotros nos pongamos ahora a aceptar todo lo que venga, sino para que nosotros entendamos y comprendamos cuál es la asignación que el Padre tiene para cada uno de nosotros y nosotros nos movamos conforme a lo que es su voluntad. No es tampoco, y como ahorita estaba comentando al pastor por ahí, hay veces que Dios nos llama a hacer cosas que no son cómodas para nosotros, pero que es la voluntad de Él. Hay veces que hay cosas que nos retan. Dios a veces nos manda a hacer cosas que no van a ser fácil para nosotros hacerlas. Y a veces pensamos que es de Dios si me siento bien, si me siento en paz, si me siento cómodo. Hay veces que sí vas a sentir paz, pero vas a sentir también, te vas a sentir retado, vas a sentir un desafío, vas a sentir eso que va a moverte a hacer algo que tú dices, pero esto, Señor, en realidad es, bueno, como le ocurrió en una ocasión cuando le dijeron a Pedro, mata y come. Vino un desafío, pero Señor, ¿cómo va a ser que yo voy a hacer eso? Bueno, no sé que el Señor esté hablando en esta hora, pero hay cosas que van a ponerlos en una posición retante y cosas que nosotros mismos hemos puesto parámetros, que a veces pensamos que es Dios mismo y que nos votamos, como le pasó aquí a Juan. Él pensó que se estaba votando y decirle, mira, se lo prohibimos porque él no anda con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo prohibáis. Y yo creo que en este tiempo necesitamos más de esa palabra. De hecho, yo me hago la película y yo imagino quizás Juan contentito, lo puse en su sitio. Cristo aquí me va a felicitar y cuando llega allá todo lo contrario. Y es el asunto de ver las apariencias, ¿sabes? Para Juan la apariencia era, o sea, no está con nosotros, pues la conclusión más lógica es, pues no, hay que prohibírselo. Porque, o sea, no sigue los estándares que tenemos nosotros. Pero no vio más allá la esencia, no vio el fruto. Aquí lo importante no es cómo se ve por fuera, sino cuál es la esencia, cuál es el fruto. Y en el caso de esos discípulos o de estas personas, estaban haciendo las cosas en nombre de Jesús. No le seguían, pero el fruto era que exactamente lo que están haciendo los discípulos, ellos lo estaban replicando. Y por eso Jesús le dice, mira, el que está por nosotros no va a estar en contra de nosotros. El que echa fuera a los demonios en el nombre de Cristo, como lo están haciendo ustedes, no va a irse en contra. Pues tienen la misma esencia de que quizás la metodología o lo visual que podemos ver es un poquito diferente, sí. Pero yo no puedo pretender que eso tenga la misma importancia que lo esencial. Y que porque no se parece o no me es cómodo a mí,
pues entonces a todos les tiene que resultar incómodo y todos tienen que ponerle el sello de que eso no es de Dios. Porque vuelvo y recalco, a veces es lindo cuando Dios nos habla de la forma que nos gusta. Cuando los medios que Dios utiliza para hablarnos es en los que no estamos cómodos, pero cuando no es así. Si quizá, por darle un ejemplo, a mí solo me gusta escuchar alabanzas en balada, y Dios quiere hablarme por una más movida, que esa movida tiene igual mensaje de Dios, pues yo por mi prejuicio o por mi gusto le restringo a Dios que obre. Yo por mi gusto o por mi prejuicio, en vez de abonar a la unidad, pensando que tiene que ser igual que yo, lo que estoy haciendo es rechazando. Y la palabra nos dice, esto es un pasaje clave también para mencionar, en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos dice ahí, o sea, ustedes van a tener una unidad, pero ahí nos dice cuál es la clave. No es una unidad carnal, no es una unidad de cultura o de estilo, de ser, de moverse, de caminar, sino que es la unidad del Espíritu. Y esa unidad del Espíritu se logra ¿en qué? En el vínculo de la paz. O sea, y no puede haber paz si no hay un acuerdo. Ahí es que radica el asunto. ¿Cuál es el reto de la iglesia hoy día? Ser capaces o lo suficientemente maduros para entender que hay diversidad. Yo tengo que sentarme a hablar. ¿Qué es negociable y qué no? Que a ti te gusta brincar y correr, yo negocio con eso. Que al otro le gusta estar más quieto, negocio con ellos. Lo que quizás no es negociable es que Cristo sea la principal piedra del ángulo. Eso no es negociable. O es Cristo o no es Cristo. Porque el asunto de la unidad no es caer en un ecumenismo que busca hacer una melcocha de cosas. O sea, no es un sincretismo de que, olvídate, todos los caminos conducen a Dios, vente, nos unimos. O sea, eso no es unidad tampoco. Eso es una melcocha. O sea, ahí me da claro, la unidad es en el espíritu, con un vínculo que nos vincula directamente con Dios y a su vez entre los hermanos. O sea, una vez tenemos ese concepto claro, lo que es quizás más externo, más visual, más de reacción de nosotros, porque muchas veces simplemente es nuestra reacción a la presencia de Dios. Yo estoy en una iglesia y pues Dios me toca o a la iglesia entera, o sea, ya está acostumbrada a ciertos moveres y se conducen en eso. Otras quizás son más recatadas y un poco más estructurado, pero eso no hace que una sea más espiritual que la otra o que una sea de Dios y la otra no. Porque aquí volvemos al asunto. Está el que caminaba con Jesús y estaba el que echaba fuera a los demonios, quizá un poquito más retirado. Pero cuando Juan viene como a prohibírselo porque no encaja dentro de la norma, Jesús le dijo, Él está por nosotros. Lo importante es que estemos a favor de Cristo. Exacto, y esto es un tema, hermano, que es bastante, ¿verdad?, picky, en el sentido también que, ¿verdad?, que requiere madurez y ¿verdad?, y que lo entienda, ¿verdad?, lo que queremos traer. ¿Verdad? El propósito aquí de traerlo es que nosotros no caigamos en la contaminación del prejuicio y de la división que quiere crear, ¿verdad?, el enemigo dentro del cuerpo de Cristo. Y como bien estaba diciendo mi hermano Josué, no se trata de que usted entonces, porque brinca, pues entonces yo lo tengo que hacer. No, estamos hablando de que usted entienda de que cada cual, ¿verdad?, va a darle cuentas al Señor al fin y al cabo. Si usted entiende que hay alguna denominación, algún hermano que está haciendo algo que uno considere de que esto como que, bueno, él le va a dar cuentas al Señor. Y si él dice que esto lo lleva al Señor, bueno, la palabra de Dios también dice que por su fruto lo conoceréis. ¿Sabe? Nosotros también podemos ver el fruto que está dando acerca de lo que él dice que es beneficioso o es ¿verdad?, edificante para él. Dice, no, esto me edifica. Como también hay personas que he conocido que dicen, no, mira, yo necesito servirle al Señor en un lugar así, porque yo sé de dónde Dios me sacó, y si me quedo así, no, yo tengo que estar en un sitio donde esté en el fuego, ¿verdad? Y cuando digo el fuego, ¿verdad?, es refiriéndose a cierto tipo de actividad, cierto tipo de dinámica dentro de la iglesia, y él entiende que necesita estar en ese lugar. Hay otras personas que quizás el ruido, el brinco, el salto le da a veces hasta miedo. He conocido personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque me da
da miedo, yo veo que esto y lo otro, yo digo, pero es que eso, es que se están gozando, ¿verdad? Y el Señor también es gozo, es alegría, pero hay gente que eso le da miedo y se ponen nerviosos y necesitan como que no, están acostumbrados más a lo que es solemne, y en lo solemne dicen, ay, me siento tranquilo, me siento en paz, ¿verdad? Yo digo, hay veces que Dios cambia también a las personas, a lo mejor eso es lo que sintió, pero cuando sienten el fuego después no pueden salir del fuego, ¿verdad? Y hay personas también que están todo el tiempo así en el fuego y de momento, en un momento dado, pueden sentir al Señor en el silbido apacible y dicen, wow, qué paz. ¡Wow! ¡Qué gozo! Aquí está la presencia de Dios en medio de una tormenta. Trajo paz y experimentar la gracia del Señor de esas múltiples formas es maravilloso. Pero nosotros tenemos de entender de que en todo esto hay cosas que son mayores, ¿verdad? Que hablamos en términos doctrinales, también hablamos en términos solamente de estilo, ¿verdad? Esto es un tema que es bien amplio. Quizás aquí estamos abarcando, ¿verdad? En diferentes ámbitos dentro de este tema y no estamos solamente dedicándonos a uno solo, pero tiene varios, ¿verdad? Tiene varios enfoques de lo que estamos trayendo, pero todo el centro de esto es que nosotros no caigamos en la contaminación que está ocurriendo en este tiempo, y no es solamente en este tiempo, sino que te lo hemos mostrado también dentro de la palabra del Señor, que viene corriendo de traer el empeño de traer división, y no solamente hablo del enemigo, sino también dentro de la humanidad, ¿verdad? Buscando ser el centro de atención, ser el centro del protagonismo, ser el hijo lindo de papá, ¿verdad? Porque hay veces que Dios obra a través de nosotros, pero obra también a través de otros de diferentes maneras. Y quizás la forma en que obra a través de nosotros sintamos que es la más excelsa, la más grande, pero lo hace también a través de otros de diferentes maneras. Así que todos somos parte del cuerpo de Cristo, y todas las partes son necesarias. Y eso es claro también en la palabra de Dios, porque el ojo, ¿verdad? Porque no sea mano, pues no deja de ser del cuerpo. Exacto. Que si nos vamos por ahí, hay muchos ejemplos en la palabra del Señor y nos seguimos alargando ahí, pero la palabra de Dios nos da ejemplo de eso. Hay unos que hay unos que son manos, hay otros que son ojos, hay otros que son el oído. Que de hecho es interesante que Pablo utilice esa analogía, porque es un solo cuerpo, pero esas diferentes órganos o extremidades no tienen la misma forma. O sea, te da a entender, hay una unidad, hay una esencia, el cuerpo. Y el cuerpo pues va a tener todos esos miembros, todos esos órganos, y son totalmente distintos. Y no puede el ojo decirle a la mano, así es claro que lo dice Pablo, no te necesito, ni la boca decirle a los pies, no tengo necesidad de ustedes, sino que cada uno va a tener una función distinta. Van a compartir la misma esencia, van a tener, por así decirlo, ese ADN cubre todo el cuerpo, por todo el cuerpo va a circular los nutrientes que necesitan, pero cada parte del cuerpo va a tener su función. Mientras la iglesia, y aquí entonces traspolamos esa analogía a lo que es la iglesia como tal, mientras la iglesia entienda ese concepto de que somos un cuerpo vivo, un organismo vivo, y que como organismo cada quien va a tener una actividad y una función distinta, tenemos eso claro, vamos a ser bendecidos. Si yo le doy cabida al prejuicio, como ya hemos hablado, yo me puedo cortar de bendiciones. Porque entonces, por darle un ejemplo sencillo, si yo soy de las personas que etiqueto a las personas por su apariencia física, y ese es mi indicativo para saber si alguien es de Dios o no es de Dios, Dios puede utilizar a alguien que yo considere que bajo su apariencia no es la que debe ser, y yo diga, no, eso no es un hijo de Dios porque, qué sé yo, tiene un sombrero puntiagudo, por dar un ejemplo así raro. Y Dios quiere con esa persona y darle una palabra a mí, o sea, para administrar mi vida. Y yo mismo estoy refrenando la obra de Dios. ¿Por qué? Porque visualmente me estoy llevando porque tiene un sombrero puntiagudo, y quizás yo digo, no, los que tienen un sombrero puntiagudo son brujos, son santeros, son esotéricos, este tipo de cosas. O sea, y me prejuicié por una simple apariencia, y quizás la persona era de un país y a lo mejor el sombrero era de su cultura allá y llegó aquí a Puerto Rico a darme una palabra de parte de Dios. Y yo por mi prejuicio me impedí yo mismo ser edificado en el Señor. ¿Por qué? Porque quizás no habla como yo hablo, no viste como yo visto, no utiliza la jerga que yo utilizo.
Porque a veces están cosas tan sencillas como la jerga. Por dar otro ejemplo, la iglesia tradicional más bien utiliza el término, llegamos, vamos a adorar al Señor. Si viene un hermano más contemporáneo y dice, vamos a crear una atmósfera espiritual, quizás el tradicional como que lo mira de reojo. ¿Qué está inventando este? No está diciendo lo mismo. Simplemente cambió la jerga, pero la esencia es la misma. Hay que ser capaces de ver más allá de la apariencia y ver si en realidad estamos diciendo lo mismo. Y no prejuiciarnos por ese tipo de elementos. De igual forma, la forma de adorar, que si levantamos las manos, si somos más eufóricos, volvemos a recalcar lo mismo. Son manifestaciones que no nos deben dividir. Que esa diversidad va a estar en la iglesia, pero detrás de esa diversidad yo tengo que estar claro cuál es la esencia. Y que no necesariamente yo tengo que seguir esa corriente. Tú sabes quién eres el Señor, o sea, tú tienes una identidad. Y eso no se le va a quitar a la persona. Pero tienes que ser capaz de discernir que Dios puede obrar más allá de lo que tú ves como persona. Incluso dentro de este tema que estás, ¿verdad? Ese tópico que estás tocando, lo que es la jerga, esas cosas sencillas que parecen sencillas son las que hacen que de verdad haya un grupo que ya le ponga la X al otro. O sea, sencillamente, hasta en el saludo. Si yo te digo Dios te bendiga, ok, puede ser que yo te diga, pues esto es de los míos. A la vez que te digo bendecido, bendiciones, como ya eso puede ser algo, ¿verdad? Que te hagan como que ¿por dónde viene este? Las alertas del danger. Sí, no, y he visto casos así, ¿sabes? Lo digo porque lo he vivido y he compartido, ¿verdad?, con diferentes hermanos, diferentes congregaciones, pero en una ocasión, ¿verdad?, tuve una conversación, una discusión con un hermano que me estaba diciendo, no, lo que pasa es que cuando ya tú ves que te dicen esto, y yo le digo, pero ¿tienes algún problema con eso? ¿Hay algún problema? ¿Está incorrecto? No es que esté incorrecto, es que así es que saludan los de tal y tal denominación, y yo digo, pero espérate, entonces ahí, ya en mí, yo digo, pues mira, te voy a decir algo, y lo voy a decir también aquí, que va a sonar a lo mejor nadie se identifica, cuando tú dices algo, nadie se identifica con lo negativo, pero esto se convierte en un sectarismo, y sectarismo tiene, ¿verdad? No, yo no soy de ninguna secta, pero sectarismo tiene que ver con un sector. Yo me asocio con los que son de este sector, de esta manera, de esta forma, y ya ahí pues sencillamente, porque está bien, ¿sabes? No estoy diciendo también que tú tienes que compartir con todo el mundo, cada uno según, ¿verdad?, la revelación y aquello que Dios haya puesto. Pero llegar al extremo de ponerle una X a la persona, como decirle que ni siquiera son de Dios, ya eso es como que pasar a la otra, pasarme de la raya. Literalmente pasarme de la raya y cayendo ahí hermano, si usted hace eso, ya lo ha hecho, se lo digo en el amor de Cristo, no caiga en eso. Porque ahí está entrando en el danger. Está entrando en un momento dado que le voy a decir esto y aquí voy a zumbar la bomba. Bomba en el sentido positivo. Porque no es que voy a decir, me voy a botar también en esto. No, lo que quiero decir es que estoy guardando, ¿verdad?, de que usted no caiga en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en esto voy a entrar también en una parte bíblica que es el consejo de Gamaliel. Yo digo que en todo este tema debemos de seguir el consejo de Gamaliel. ¿Cuál es el consejo de Gamaliel? Ese que está en Hechos, capítulo 5. Había un fariseo llamado Gamaliel, y en un momento dado, ¿verdad?, que tenían a los discípulos, ¿verdad?, dentro de todas esas persecuciones que ocurrieron, en un momento dado, Gamaliel da una recomendación que la encontramos en Hechos 5:38, y él dijo: ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y por eso es que dije de la bomba, ¿sabes? No es que iba a tirar una bomba humana. No, mira, aquí está lo que dice la palabra. Una advertencia para salvaguardar nuestra integridad a Dios en lo que Él nos llamó a hacer. Pero que entonces no caigamos en el otro extremo de nosotros por el recelo. Y también a veces también por un celo. Y especialmente esto tiene que ver con los líderes, pastores, que tenemos, ¿verdad?, una grey que guardar, que cuidar.
Y dentro de eso debemos de cuidarnos de que sí, de que se libren de ciertas cosas que pueden distorsionar, pero que no caigamos entonces tratando de salvaguardar algo, caigamos entonces en el otro extremo. Y por eso aquí Gamaliel, ¿verdad?, en aquel momento dado, aunque él no estaba con los apóstoles, dice, mira, si esto no es de Dios, pues mira, esto se va a desvanecer, pero si es de Dios, no la podéis destruir, no sea que tal vez sea hallado luchando contra Dios. Y eso es lo que hemos querido, ¿verdad?, traer en esta noche, dentro de todo esta temática o este tema sobre la unidad no es igual a uniformidad. Vamos a tener diferentes formas, diferentes maneras formas de gobierno, de liturgia dentro de la comunidad eclesiástica, pero el espíritu sigue siendo el mismo. Una de las cosas que nos habla la palabra del Señor también es que en 1 Corintios 12, del 4 en adelante, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. O sea que dentro de todo esto, lo que queremos traer y cuál es el fin de esto es que nosotros entendamos de que no seamos un espectáculo para el mundo en cuestiones de la división, como estamos viendo en este tiempo, que hasta en los ámbitos seculares ya están juntando a los cristianos no para que hablen de la palabra, sino porque dicen, mírate, que ya mismo van a salir con la de ellos, ya mismo van a salir uno con el otro contradiciéndolo, como sucede con la política, como lo sucede con el tema de los deportes, como, ¿verdad?, una creencia más, un ismo más, ¿verdad?, una filosofía más, para que vean que dentro de toda la división que hay en las diferentes esferas, empezando aún dentro de las mismas familias, también se vea reflejado en el cuerpo de Cristo. Por eso es que traímos este tema en esta noche. Unidad no es igual a uniformidad, y sabemos que Dios seguirá hablando a través de cada programación, de cada ministerio y de cada vida, ¿verdad?, que tenemos la oportunidad de hablarle y de expresar, ¿verdad?, la palabra del Señor en todo esto que estamos trayendo. Queremos saludar también aquí a los hermanos que se han ido conectando a través de Facebook, y saludamos a Jacqueline y Eduard Mayo, Mignali Torres, Simari García, Max Emil, Francisco Vicente, Evelyn de Jesús, Pastor José Roque, Mari Velázquez, Mili González, Marlene Delgado, Frances Yomari, aquellos que quizás se conecten también más adelante. Saludamos a todos esos hermanos que amamos en el Señor, aquellos que están fuera de Puerto Rico, aquellos que están aquí en la isla. Dios les bendiga a cada ministro, cada pastor, ¿verdad?, que se ha conectado, y nos hemos gozado aquí dentro de esta temática que hemos estado trayendo. Esperamos que esto siga siendo de bendición para cada uno de ustedes, y que este tema, ¿verdad?, que estamos trayendo, sabemos que sigue teniendo vigencia en nuestra vida, pero que le permitamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, que dentro de todo lo que nos ha tocado vivir, nosotros podamos seguir la voluntad de Él, seguir el diseño que Él ha puesto para cada uno de nosotros, ¿sabes? No que seamos y nos copiamos de todos los demás, pero que entendamos que Dios llama a cada persona y a cada uno, y al fin y al cabo, si lo está haciendo en realidad mal, si lo está haciendo para beneficio propio y no para establecer el reino de Dios, hay uno que no puede ser burlado, hay uno que nadie ¿verdad?, se escapa de su mirada, y que escudriña y reconoce los corazones. Y si el Señor no te lo revela a ti, Él lo conoce. Dios sabe todas las cosas, y cada uno de nosotros dará cuenta en algún momento ante su presencia. Así que, ya clausurando, recalcaría nuevamente el pasaje de Corintios. Tenga claro, hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, y esas cosas las hace el Espíritu en nosotros. Cuando nos habla ahí de diversidad de dones en la iglesia, ministerios en la iglesia, operaciones en la iglesia. Así que cuando habla ahí de diversidad, está hablando de ti y está hablando de mí, pero que todo sea por medio del Espíritu Santo.
Si no entendemos algo, ore, no se prejuicie, haga como hizo Gamaliel. Puede ser que nos hallemos peleando contra Dios, así que es mejor llevarlo en oración y el que el Señor dé la respuesta. Nuestra tarea, como dice la palabra, examínalo todo y retén lo bueno. Amén. Así entonces ya estamos cerrando en esta noche su programa Bastión. Esperamos que continúe en la sintonía de toda la programación de Radio y TV Justicia y les esperamos, ¿verdad?, en cada uno de los programas que pueda conectarse y en su programa Bastión. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios les bendiga.